Muy buenos días a todos, y bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión. Les saluda María, y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a Gregory Niño, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, quien nos acompañará con un tema de gran relevancia para comprender las dinámicas sociales y jurídicas de nuestro entorno. En este episodio abordaremos los conflictos territoriales, con un enfoque especial en el Valle del Cauca, lugar de residencia de nuestro invitado. A partir de ello, Gregory nos presentará una aproximación a la teoría del poder y su relación con el territorio, permitiéndonos entender cómo se configuran estas tensiones en contextos reales. Gregory, bienvenido. Es un placer contar con tu participación. Te damos la palabra. Muy buenos días, mi nombre es Gregory Niño y en esta ocasión vamos a hablar de dos casos de Valle del Cauca que muestran que el territorio no solo se habita, sino que también se defiende. Hola a todos mis compañeros y docentes, a esta podcast de información de Valle del Cauca, en donde vamos a hablar sobre las teorías del poder y territorios. En esta intervención voy a presentar de manera sencilla y comparativa dos conflictos territoriales reales del Valle del Cauca que permiten entender cómo el territorio no solo en una posición o una porción de tierra, sino es un espacio de vida, de trabajo, memoria, agua, cultura y disputa por distintos actores. Los dos casos elegidos son primero el conflicto generado por la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca y en segundo el conflicto por la amenaza de la gran minería, la minería ilegal en la región de Calima y en el río Calima, donde comunidades campesinas y habitantes locales han advertido riesgos para el agua, la producción de alimentos y la vida en los territorios. Escogí estos dos casos ya que están enfocados en Colombia y específicamente en el Valle del Cauca, y porque muestran algo muy importante, que los conflictos territoriales no son asuntos lejanos ni abstractos, sino situaciones reales. Afectan la vida cotidiana de las comunidades, su economía, su relación con la naturaleza y la posibilidad de permanecer en un lugar que habitan. Hablaremos de qué es el conflicto territorial. Para empezar, el conflicto territorial ocurre cuando distintos actores tienen intereses diferentes sobre un mismo espacio. Ejemplo, una comunidad para ver su historia, mientras del otro lado una empresa y un proyecto económico. Esto puede verlo como un sitio para extraer recursos, producir en gran escala y generar ganancias. En otras palabras, hay un conflicto territorial cuando chocan distintas formas de entender el territorio, de usarlo. Por eso, hablar del territorio también es hablar de poder. Quién decide, quién se beneficia, quién carga con los daños y quién tiene que resistir para defender su lugar en la vida. En otro lado, la expansión de caña de azúcar, el monocultivo en el Valle del Cauca. La expansión de la caña de azúcar ha ocupado una enorme parte del territorio del valle geográfico del río Cauca, al punto de que se reportan alrededor de 260.000 hectáreas cultivadas por la producción de azúcar y etanol. Este proceso no solo ha cambiado el paisaje, sino también la forma en que muchas comunidades campesinas, afrodescendientes
e indígenas se relacionan con la tierra y el agua. El conflicto territorial aparece porque mientras la agroindustria, la tierra es un espacio de alta rentabilidad para las comunidades, el territorio es fuente de vida, soberanía alimentaria y permanencia cultural. El problema es que la expansión del monocultivo concentra tierra, reduce la diversidad agrícola y presiona el uso del agua, generando tensiones por el control de los recursos naturales. Un ejemplo muy claro es que según los estudios citados por procesos sociales del norte del Valle del Cauca, los ingenios consumen aproximadamente un 86% de agua de la región en el riego. Esto ayuda a entender por qué muchas comunidades insisten y sienten que compiten de forma desigual frente a un modelo agroindustrial muy fuerte, que tiene la capacidad económica y respaldo institucional, mientras los pequeños productores quedan en condiciones más frágiles. Además, este conflicto no es solo ambiental, también es social y cultural, porque el monocultivo transforma el paisaje, cambia las economías locales y debilita la producción de alimentos. En vez de un territorio con diversidad agrícola, se pone una lógica de una sola producción dominante. Y eso afecta la economía de las comunidades y su relación histórica con la tierra. Allí, comunidades campesinas de municipios como Río Frío y Calima, el Darién, han expresado su preocupación por solicitudes y amenazas asociadas a proyectos mineros, especialmente por sus posibles efectos sobre la cuenca del río Calima y el río Azul. En esa zona, las comunidades viven de actividades como cultivo de lulo, tomate, pimentón, mora, café, plátano y la producción de leche, por lo que el territorio tiene un valor directo para la subsistencia y la economía local. El conflicto surge porque para muchas personas el territorio, el agua y la biodiversidad son la base de la vida y del trabajo cotidiano, mientras que las actividades extractivas, el territorio puede verse como una fuente de minerales y de ganancias económicas. Esa diferencia de visión genera una tensión muy fuerte. De un lado, quienes quieren preservar la vocación agrícola, hídrica y ecológica de la región. Y del otro lado, es quienes impulsan a esas actividades extractivas que pueden alterar de manera profunda el equilibrio ambiental. A esto se suma un hecho muy concreto y preocupante para el año 2023. La Armada reportó la destrucción de 2 unidades de producción minera en la zona rural de Buenaventura, en el Bajo Calima, y señaló que estas actividades afectaban al río Calima por el vertimiento de cianuro y mercurio
sustancias que contaminaban el agua y perjudicaban los habitantes de la ribera. Ese ejemplo muestra que el conflicto no es solo una posibilidad futura, sino una realidad, ya que ha tenido efectos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Si comparamos esos dos casos, son conflictos en donde encontramos varias similitudes. En ambos casos hay una disputa por el control de territorios y por la otra, la manera en que ésta debe ser usada. En ambos también aparece una tensión entre economía y vida. Por un lado, proyectos que prometen desarrollo y rentabilidad, y por otro, comunidades que defienden el agua, la producción de alimentos, la salud y su permanencia en el territorio. Otra similitud es que en los dos casos el agua ocupa un lugar central. En el conflicto de la caña, el uso intensivo del agua genera tensiones con las comunidades y con otras actividades del territorio. En el caso de Calima, la preocupación principal está en la contaminación de las fuentes hídricas y en el riesgo para la biodiversidad y para la salud humana. También una relación clara con el poder. No todos los actores tienen una misma capacidad de decisión. Las agroindustrias y los intereses extractivos suelen contar con más recursos económicos, más viabilidad y más respaldo institucional, mientras que las comunidades cuentan con recursos económicos que deben organizarse, movilizarse y resistir para hacer valer esa voz. Sin embargo, también hay diferencia. En el caso de la caña, hablamos de un modelo agroindustrial consolidado y de larga duración, que ha moldeado gran parte del paisaje regional. En el caso de Calima, el conflicto aparece más marcado a la defensa preventiva del territorio frente a la amenaza de la gran minería, y también por la presencia de minería ilegal, ya que ha causado contaminación real sobre este río Calima. ¿Qué nos enseñan estos dos casos? Bueno, nos enseñan que el territorio no debe entenderse solo como una tierra disponible para producir o para extraer riqueza. El territorio es una red de relaciones entre personas, ríos, cultivos, animales, memoria, trabajo y cultura. Cuando un modelo económico rompe ese equilibrio, aparecen los conflictos territoriales. También enseñan que las comunidades no solo son actores pasivos. En el Valle del Cauca han existido procesos de organización y defensa del territorio para frenar proyectos mineros, proteger cuencas hidrográficas y cuestionar el impacto del monocultivo
sobre la soberanía alimentaria, el agua y la vida campesina y comunitaria. Dicho de forma sencilla, estos conflictos nos hacen pasar a una pregunta muy humana y muy actual. ¿El territorio debe servir principalmente para producir ganancias o para garantizar la vida? Esa pregunta atraviesa tanto para el caso de la caña como el de Calima, y permite entender que detrás de cada conflicto hay también una discusión ética, social y política. Podemos dar como conclusión que estos dos conflictos analizados muestran que el Valle del Cauca sí existen disputas territoriales muy concretas y profundas. El monocultivo de caña evidencia cómo la concentración de la tierra y el uso intensivo del agua transforman el paisaje, afectan la producción de alimentos y generan tensiones con las comunidades. Por su parte, el caso de Calima muestra cómo la amenaza minera y la minería ilegal ponen en riesgo el agua, la biodiversidad y la economía campesina de la región. En ambos casos, lo que está en juego no es solo el recurso natural, sino una forma de habitar ese territorio. Esto nos permite entender que el desarrollo no puede pensarse solo desde lo económico, sino también desde la justicia territorial, el cuidado de la naturaleza y el respeto por las comunidades que históricamente han vivido allí. Esto es parte del podcast que quería representar estos conflictos en el Valle del Cauca para poder ampliar el tema, el conocimiento y apropiarnos de nuestros territorios, más que de lo económico, mirar toda nuestra historia. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero volver a estar acá con todos ustedes compartiendo de este tema tan enriquecedor y tan importante y vital para todos nosotros en el territorio colombiano. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gregory Niño por esta valiosa reflexión, que nos invita a comprender el territorio más allá de lo físico, como un espacio donde convergen la vida, el poder y las decisiones que afectan a las comunidades. Este análisis sobre el Valle del Cauca nos deja una idea clave: los conflictos territoriales no solo hablan de recursos, sino de derechos, de equilibrio ambiental y de justicia social. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje. Los invitamos a seguir reflexionando sobre el papel que cada uno tiene en la construcción de un territorio más justo y sostenible. Hasta una próxima oportunidad.